Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y salidos de la cocina de los bloqueos de transportadores. Hoy hablamos del primer paro camionero que enfrenta el gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 4 de septiembre. El aumento de 2.000 pesos al precio del diésel, o de ACPM, tiene al gobierno nacional enfrentando su primer paro, y es de transportadores de carga. Miles vienen bloqueando las principales vías de la salida de Bogotá, de la salida de Santander y del suroccidente del país principalmente. El gobierno defiende la medida porque hay un hueco enorme en las finanzas y no quiere subsidiar más este combustible. Ahora le están midiendo el aceite en una cancha que el presidente conoce muy bien, que es la de la movilización social. Hoy hablamos de cómo se vive el paro por dentro y cuánta gasolina tienen para aguantar. Edgar Quintero cubre al presidente y se metió en el paro. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. ¿De dónde arranca esto, Edgar? Porque desde el viernes era un paro tímido, el fin de semana se concentró en Santander, pero ya en las últimas 48 horas hablamos de Transmilenio, del sur de Bogotá, de la Sabana Cundiboyacense, de la Panamericana en Cauca, de Boyacá. Sí, Tats, esto arranca desde mediados del 2023. Desde esa época existe una mesa técnica entre el gobierno y los grandes gremios de transportadores para definir cómo se va a hacer el aumento del precio del diésel. El Ministerio de Hacienda nunca ha puesto sobre la mesa el objetivo de la negociación, desmontar el subsidio de este combustible como ya se hizo con la gasolina. ¿Qué es lo que pasa? Existe algo que se llama el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que es una plata con la que el gobierno subsidia los combustibles y hace que los usuarios en Colombia lo compren más barato cuando van a una estación. El gobierno Petro quiere cerrar ese hueco que alcanzó a hacer en 2022 de 36 billones de pesos. Eso es más o menos toda la plata del presupuesto de la alcaldía de Bogotá y por pagar esa deuda le quita caja para programas sociales, por ejemplo. Ok. Ya cerró el hueco con la gasolina y ahora falta el del diésel, que es el que está generando el mayor déficit. Entonces es una medida fiscalmente correcta, ambientalmente buena, porque si el combustible es más caro, pues lo lógico es que la gente reduzca el uso del combustible, pero es políticamente muy impopular, como lo estamos viendo. ¿Y por qué la molestia ocurre ahora? Claro, como las mesas con los grandes transportadores no avanzaron, nunca llegaron a una fórmula sobre cómo aumentar el diésel, el ministro de Hacienda desde hace varias semanas un poco se cansó y anunció que iba a hacerlo de manera unilateral. Y el viernes anunció que a partir del 31 de agosto el precio del diésel iba a aumentar en 2.000 pesos. Y en los próximos 18 meses la idea es que suba hasta 6.000. ¿Y por qué 6.000? Porque esta es la brecha que existe entre el ACPM subsidiado y la referencia de su precio internacional. Es decir, lo que hacen estos 6.000 pesos es bajar artificialmente el precio del ACPM, pero alguien tiene que pagar esa factura. Claro. Y el gobierno la paga año a año sacando plata del presupuesto o emitiendo más deuda. Es decir, al final lo pagamos todos los contribuyentes. Estos subsidios crecieron bajo el gobierno Duque, que decidió congelar los precios de la gasolina y del diésel y en el corto plazo generó una gran amenaza para las finanzas públicas. Ahora, subir el precio del diésel es más complicado que subir el de la gasolina porque es el combustible que utiliza el transporte de carga, que son los que transportan alimentos, materias primas, materiales de construcción. Entonces subir su precio luego tiene un mayor costo en estos bienes, como es lógico, es decir, le puede pegar a la inflación. Sí. Hacienda calcula que el impacto puede ser del 0,3%. El presidente Petro apuntó a los grandes empresarios del transporte como promotores de las movilizaciones, pero ayer estuve en 2 puntos del paro en Bogotá y mi sensación fue algo distinta. Una pregunta, ¿ustedes pertenecen a alguna asociación o fue como...? No, somos, digamos, gente acá del barrio que somos... ¿De cuál barrio? De aquí el barrio Pardo Rubio, aquí en Chapinero Alto, pero entonces estamos bregando acá a ver si podemos solucionar algo sobre el tema, porque toda la vida hemos trabajado, mi papá, mis abuelos, en el mismo gremio. Entonces, pues, Decían que estaban preparados para un paro largo y que podían aguantar porque tenían la casa cerca y podían ir a descansar para volver a protestar. ¿Y cómo definen ellos que van a parar? Lo que vi es que esto se hace de manera informal, por mensajes de WhatsApp, donde decenas de hombres se coordinan para encontrarse en un punto cercano a sus casas. Los de este punto se empezaron a hablar desde el lunes en la noche y el martes desde las 6 de la mañana parquearon sus camiones y volquetas en este punto. Yo vi como un efecto llamada entre las personas que protestaban, entonces empieza un grupo de camiones y volquetas y luego vimos vans que prestan servicios expresos uniéndose al paro, buses de transporte escolar también,
y en algunas ciudades del país como Cúcuta los buceteros se unieron a la protesta. Moteros y taxistas también están coqueteando con apoyarlos. Y ellos están siguiendo la instrucción de alguien. Nuevamente el presidente dice que están impulsados es por sus jefes, por los grandes dueños de estos camiones. Claro, lo que no vi fue algo organizado desde arriba, como un gran gremio, una asociación diciéndole a los camioneros que se junten en algún lugar. Más bien la cosa está surgiendo desde abajo, pequeños propietarios de camiones y volquetas que están en desacuerdo con el decreto. De hecho, en el gobierno están preocupados por eso, porque el paro está creciendo un poco de manera caótica, con grupos que se van uniendo, sin liderazgos ni voceros claros. Los vemos medio sueltos, fue lo que me dijeron en el alto gobierno. Una anécdota puede resumir bien esta sensación. Ayer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habilitó un link de Zoom para que los transportadores se unieran para conversar con el gobierno y aparecieron más de 700 personas. Ahora, Edgar, ¿qué tan grave es para los transportadores que les suban 2.000 pesos si el Ministerio de Hacienda pues ya anunció que los siguientes aumentos van a ocurrir sino hasta el próximo año? Claro, para explicar esto te puedo contar lo que vi en el otro punto en el que estuve, que era más grande, en la 170 con séptima, que es por la salida de Bogotá hacia el norte y donde estaban parqueados cerca de 100 buses bloqueando parcialmente la calle. Ahí me encontré con Paulo Aponte, un camionero que lleva 26 años en el oficio y tiene un camión pequeño con el que transporta arena desde el sur de Bogotá hasta el norte, sobre todo para proyectos de construcción. Pues nos afecta, el precio del diésel nos afecta muchísimo porque se nos sube de la noche a la mañana, se nos incrementa. Aponte hace 3 viajes al día. En cada viaje se gasta, según él, 7 galones de diésel. Es decir, todos los días se gasta 21 galones. En cuentas de servilleta, como el galón subió 2.000 pesos, ahora se va a gastar 42.000 pesos más al día en combustible. Si esos 42.000 pesos los multiplicamos por 24 días de trabajo que uno tiene al mes, estamos hablando de poco más de 1 millón de pesos en gastos extras mensuales. ¿Quién asume las pérdidas? Nosotros. Nosotros asumimos las pérdidas. En este momento estaremos perdiendo las volquetas sencillas que llevamos nosotros, estaremos perdiendo por viaje de un promedio de 60 a 70 mil pesos, perdiendo. Correcto, una volqueta o otro que está perdiendo 100 mil pesos por viaje, entonces no nos justifica, no nos da razón, no nos da margen el trabajo. Lo que dice Pablo es que ese 1 millón de pesos no lo puede ajustar tan rápido en el precio que le cobra la constructora porque esos contratos se firman anualmente y eso se renegocia hasta el próximo año. Es decir, según Pablo, de aquí a diciembre va a perder plata. Bueno, y bajo ese panorama, Edgar, ¿qué tanto el gobierno puede ceder? El gobierno se está mostrando bien inflexible. El presidente defiende a capa y espada la medida porque esa plata que se ahorra va para sus programas sociales. El ministro de Hacienda desde siempre ha dicho que no hay una negociación de si se tumba o no el alza del diésel, sino de cómo se va a ir incrementando el precio. O sea, tumbar el incremento no está sobre la mesa. Exacto, no está sobre la mesa. Pero del otro lado están los camioneros que tienen mucho aguante y en medio se viene una tributaria cantada que puede caldear los ánimos en un Congreso que apenas está negociando ese proyecto y también hay una oposición que puede pescar en río revuelto con el gran antecedente del paro del 2016 que duró 46 días y tuvo efectos bien duros sobre la inflación de alimentos que afecta sobre todo a los más pobres. Edgar, el presidente siempre ha insistido en la movilización social. Es un escenario en donde él se siente cómodo. ¿Qué costo político tiene para el presidente esta situación? Pues de entrada esta medida es bien impopular, aunque fiscal y ambientalmente correcta. Y aquí es clave que el presidente y el gobierno en general no amenazan con el SMAT, una enorme diferencia con lo que vimos en el paro nacional del 2021 con el gobierno Duque. Sí. Lo más parecido a una medida de fuerza fue el lunes en la noche en el puesto de mando unificado que tiene el gobierno, donde se habló de investigar penalmente a los que promueven el paro. Y aquí hay que recordar que los camioneros tienen en la retina los costos del paro del 2016. La ministra de Transporte, María Constanza García, dijo que los siguientes aumentos del diésel se van a congelar hasta que no haya un diálogo con los transportadores. Eso no quiere decir que se revierta la subida del viernes de 2.000 pesos, pero muestra al menos que hay un camino para un acuerdo. Seguiremos muy atentos entonces a ver cómo termina esta historia. Gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranque el día con estas movidas.
Un gobierno extranjero asumirá la impresión de las libretas de los pasaportes por 10 años. El plan de la Cancillería es que ese proceso arranque en septiembre de 2025. Listo el primer candidato a la Procuraduría. Es Luis Felipe Henao, exministro de Juan Manuel Santos y quien hizo su carrera política con Germán Vargas Lleras. Faltan los candidatos de la Corte Suprema y de la Presidencia. Y arrancó otra vez el trámite del proyecto que regula el uso de marihuana en adultos. Pasó el primero de 8 debates. Hace un año, el proyecto se cayó en su último debate. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, de María Camila Ladino y de Julián Merchán, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.